la muerte del Papa Juan Pablo I. Según importantes investigaciones europeas, detrás de la muerte del Papa Juan Pablo I, fallecido en extrañas circunstancias a los 33 días de pontificado en 1978, se habría tejido una siniestra conspiración en la que estarían insertos tanto la CIA como la KGB, la Logia P2 y otras organizaciones de gran relevancia internacional. Corrían las alternativas de un nuevo cónclave para elegir a un representante de la Iglesia de Pedro. Para sorpresa de muchos, la reunión de cardenales duró menos de lo esperado, ya que, según cuentan, el Espíritu Santo los había inspirado para elegir al más importante líder espiritual del mundo. Era el 26 de agosto de 1978 y la elección recaía en un humilde cardenal nacido en la provincia de Venulo, Italia, llamado Albino Luciani, quien sería nombrado más tarde como Juan Pablo I. Su pontificado duró solo 33 días y fue uno de los más cortos de los que se tenga recuerdo. Juan Pablo I era conocido como el Papa Bueno o el Papa de la Sonrisa, ya que esas eran algunas de sus características más marcadas. También por su inclinación hacia una iglesia más austera y preocupada de las necesidades de la gente más desposeída. El 28 de septiembre de 1978, el Vaticano estuvo de luto. El sumo pontífice, Juan Pablo I, luego de tan solo 33 días de pontificado, fue hallado muerto en su habitación de la Santa Sede. Desde entonces, muchas preguntas se han tejido en torno a este hecho específico. ¿Fue una muerte natural o fue envenenado? Y si fue envenenado, ¿quién y por qué lo hicieron? Según cuenta su secretario, el irlandés John Magee, Luciani no dejaba de repetir que ya lo haría el próximo papa cada vez que se le preguntaba por viajes o proyectos a meses vista. Pocos días antes de morir, el Papa llegó a asegurar, según Magee, «Yo me marcharé y el que esté sentado en la Capilla Sixtina enfrente de mí ocupará mi lugar». Fue el polaco Juan Pablo II el que se encontraba casi de frente a Luciani durante el cónclave de agosto de 1978. La primera versión, después de la muerte del sumo pontífice, sucedió a 3 horas de hallado el cadáver. En ese primer momento, el comunicado indicaba que el Santo Padre había fallecido producto de un infarto agudo al miocardio. El comunicado decía que el secretario particular del Papa, no habiendo encontrado al Santo Padre en la capilla como de costumbre, fue a buscarlo a su habitación, encontrándolo muerto en la cama. El doctor Renato Buccionetti constató su muerte a las 23 horas del día anterior a causa de un infarto de miocardio. Pero esta descripción, sin embargo, resulta ser para muchos sospechosamente inexacta. En principio, quien encontró al Papa no fue su secretario personal, sino una religiosa llamada Sor Vicenza, quien asegura halló al padre sentado con las gafas puestas y unas hojas de papel en las manos. Ante esto, el Vaticano indicó rápidamente que la salud del Papa estaba deteriorada mucho antes de su elección. No obstante, fue el propio médico de cabecera del Papa Luciani, el doctor Darros, quien se encargó de desmentir esta afirmación, al comentar que el Santo Padre tenía un buen estado de salud y que su único mal era tener la presión un poco baja. En las descripciones dadas tanto oficialmente como por fuentes internas, el Papa Luciani se encontraba en el momento de su muerte sosteniendo unas cuantas hojas. En esos papeles, Juan Pablo I habría escrito la reorganización y el cambio de poder dentro del Vaticano. Esta reforma no era sino el primer paso de los múltiples cambios que el sumo pontífice pretendía instaurar durante su mandato. Entre las principales estaría la reestructuración del Instituto para Obras de Religión o Banco del Vaticano y la lucha directa en contra de la mafia y la masonería. El arzobispo Paul Marcinkus, según sus reformas, debía ser sustituido, pues un obispo no debía presidir ni gobernar
ningún banco. También decidió, entre otras cosas, que en los bastones pastorales desaparecieran el oro, la plata y las piedras preciosas. Pensaba ir a Israel para hacer de mediador entre judíos y palestinos, y promulgó 4 encíclicas, una sobre la unidad de la Iglesia y el diálogo con las iglesias separadas, otra sobre la mujer, cuyo título era Dios quiso nacer de una mujer, una tercera sobre la pobreza mundial y otra sobre la colegialidad de los obispos. Lo que sí es cierto es que debido a estas reformas existirían reputaciones en juego y se hubiesen perdido fortunas si hubiese continuado como papa. Después del fallecimiento, el secretario de Estado del Vaticano pidió un embalsamamiento inmediato del cuerpo del papa, sin sacarle nada de sangre. Según algunas teorías, esta sería una buena manera de esconder algún compuesto natural y mortal, como el digitalis, planta natural que se usó desde el siglo XVIII contra las deficiencias cardíacas, debido a la contaminación con el líquido embalsamador. El relato del Vaticano del último día de vida del Papa en el cargo está lleno de contradicciones. La ley italiana dice que el embalsamamiento no puede empezar hasta 24 horas después de la muerte. De hecho, cuando murió el Papa Pablo VI, varias semanas antes, su cuerpo se embalsamó después de estas 24 horas, tal y como marca la ley. Pero en este caso el Vaticano exigió que el cuerpo fuera embalsamado inmediatamente, y apenas 6 horas después se procedió a su conservación. La Iglesia alegó que era por el calor del verano romano y para evitar su descomposición, pero 33 días antes la temperatura en Roma era la misma y a su antecesor, Pablo VI, no se le adelantó dicho procedimiento. Aunque el Vaticano oficialmente no dejó realizar ninguna autopsia al cuerpo, la familia y fuentes internas aseguran que sí fue sometido y en ellas se supo que el Santo Padre había muerto por la ingestión de unas dosis fortísimas de un vasodilatador, recetado por el doctor Darros, algo impensable, pues esa medicación es una contraindicación para pacientes con presión baja. El doctor Darros desmintió prontamente aquella información, alegando que él no le recetó nada esa noche ni las anteriores, pues este se encontraba bien de salud. En las profecías de San Malaquías se le adjudica una frase o título a los 112 papas que gobernarán en el trono de Pedro. La frase 109 que le corresponde a Juan Pablo I dice: de mediatate lunae, el de la media luna. Curiosamente, la misma media luna que regía los cielos en Roma aquel 26 de agosto de 1978, cuando fue ordenado, al igual que su fecha de nacimiento y su muerte, donde hubo un eclipse de luna. Su nombre, Albino Luciani, tiene el significado de luz blanca y a su vez pertenecía a la diócesis de Buluno, Bella Luna. La teoría conspirativa sobre la muerte de Juan Pablo concluye que el Papa no fue muerto naturalmente, como dice el comunicado oficial, sino que fue asesinado, probablemente envenenado, ya sea por la mafia, la masonería o por sus propios enemigos dentro de la Santa Sede, que se oponían a las reformas que éste quería hacer. No obstante, a pesar de las preguntas razonables que se tejen sobre el tema, el Vaticano rehusó desde un primer momento a realizar las investigaciones del caso, considerándolo cerrado hasta la fecha. Para muchos no hay duda que algo ocurrió con Juan Pablo I esa madrugada y que los responsables de tal trágico evento aún se hallan tejiendo su poder dentro del Vaticano, impidiendo que este tema, a pesar de los años, se esclarezca.